Un aplauso para ellos. ¡Hala! Como veis, no sé si se me nota en la cara, pero estoy entusiasmado de estar una hora entera hablando de fútbol, no sabéis cuánto. Bastante importante de los dos, donde los dos jugamos la UEFA el mismo año, donde había esa piquilla, porque bueno, iba así, vamos primero, vais detrás. Yo creo que ahora esa rivalidad, pues bueno, se ha perdido bastante, sobre todo porque bueno, lógicamente la diferencia que hay de uno en segunda, que el domingo se juega para la primera y nosotros estamos en tercera, otro año más en tercera, pues bueno, esa rivalidad yo creo que se ha perdido, sobre todo porque bueno, ya nosotros no podemos o no debemos o no tenemos dónde luchar, ¿no? Porque ahora, como yo digo, ahora lo del Sporting van así y nosotros vamos para abajo, ¿no? Entonces... De eso nada, mira, este de aquí al lado dejó el Atlético de Madrid para ir para el Oviedo, papá. Toda la vida buscando la presubilación para que me salga un fío que se pincha porros, que escucha música de lenguao y que encima me salió Smiravici de... Simaquiari, papá, Simaquiari. ¿Eso qué hielo? ¿De echar pollo? No, no. A ver, Ultra Boys y Simaquiaris, como dice muy bien Reconis, son los nombres de los hinches más acérrimos del Sporting y del Oviedo, respectivamente, ¿eh? Aunque, como también decía Toñín, los últimos suenen como a salsa para acompañar espagueti, ¿no? Mira, vosotros reímos todo lo que queráis, pero yo acuérdome cuando el Sporting Goyisti iba mal, no iban al Molinón ni 12.000 personas. Ahora salen de debajo de las piedras los sportinguistas. Cola alrededor del Molinón, venga, hombre, fuera. Diríate que non te voy a contestar porque soy un caballero, pero yo que acabo de tirar un peo y tengo miedo a tirar otro si te contesto. Dicen que los hemorroides, voy a explicártelo porque ahora ya sé de seguro que no voy a tirar ni uno más, porque ya me aposentó el hígado. Es que aquella paisana va a dar algo. Va a dar algo aquella paisana. Porque se drogará, tan una edad ya que si no duerme, y darán y tendrán la forrada orfidales, tranquimacinos, lesatinos y la de su madre, Toñín, por y la favor. pobre mujer. Mira para ahí, señora, ven, dai, Bueno, a ver, Bueno, mientras solucionamos esto, tranquilidad. ¿Cómo se llama usted? Amalia Tuñón García, un aplauso para ella. Papá, Así si muere tiene ovación. no tienes el picao, que llama yo. Bueno, Pero está bien buena. Bueno, mientras intentamos recolocar la situación, a ver, Dices por Avilés, vas métete en un marrón. No, Avilés no. paz. Por el Sporting. Carlos Tiriaco, ¿vosotros qué opináis de todo esto? No, yo no lo veo factible. O sea, yo si hiciera un equipo entre el Oviedo y el Sporting, yo sería del Atlético de Madrid. Pero si el Principado tiene ahora muchos perres. Bueno, pues ¿Dónde están? que funden un A mí equipo, no me que tocó funden nada, un papá. equipo. En el Beckenbauer, ese que van a hacer en la ría de Avilés para que cuelguen cuadros. ¿Ese también viene? Pero me fastidies, hay perres patos. Pues tiros y perres patos menos para los de casa. Bueno, vamos a Si retomar... hiciéramos un equipo, ¿dónde va a parar? A ver, la vida, Bertino, es como un partido tenis. Hay que dar la pelota. Pero no me... Entonces, si hacemos un equipo solo, ¿qué jugamos? ¿Contra una pared? ¿Con quién nos enfadamos? ¿Con quién nos pegamos? ¿En la madre de quién nos cagamos? ¿Qué hay de la vida si no hay una madre para cagarse encima de ella y que sea la del equipo rival? Quis dejar a mi madre en paz, papá. Tu mamá morrió. Mi mano murió, tan venidor y dejote por otro paisano. Como si estuviera muerta. Venga. Aplauso, venga. Yo es que, madre, entre estos dos charranes y que a mí el fútbol y un tema que me apasiona, Ciriaco, no sé si se me nota, que me apasiona, bueno, nada, lo que vos decía. Sí, vete, se te ve.